Zona de entrevista. 1:34 y bueno, esto es parte de las reflexiones que nos hacemos. El día de ayer se presentaron 4 estrategias, el gobierno del estado junto con los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, 9 alcaldes para ser más concretos. Una de las estrategias y también parte de las acciones que se van a realizar de vigilancia en 23 zonas que ellos detectan como vulnerables a estos actos de criminales o que tengan que ver con este tipo de delitos, robos, en fin, violencia, es que esto se percibe desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana. Pero es un mapa que las autoridades aparentemente trabajaron para poder dar a conocer lo que ayer hicieron, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué si tienen detectado esas zonas vulnerables, ¿no? 23, ¿por qué no dan a conocer un mapa de las zonas donde están desaparecidas mujeres, de los riesgos o los puntos donde hay mayor riesgo? Toda esta información que sí existe, pero que no se da a conocer y que, como lo platicamos antes de entrar a la pausa con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer aquí en Jalisco, pues puede ser muy útil a manera de prevención. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarla. Gracias, un gusto estar aquí. Yo le platicaba, oiga, doctora, este tema que ayer lanza un medio en cuanto que desaparecen al día 4 mujeres en Jalisco, yo tenía mis dudas, pero es real. Sí, desafortunadamente es real. Mira, hay lo que tú acabas de decir es muy importante, porque el tema de la desinformación y el que no se nos dé a conocer a la ciudadanía cuál es la problemática real en el tema concretamente de las desapariciones de todas las personas, pero específicamente de las niñas y de las mujeres, cuáles son esas zonas de riesgo, cuáles son las problemáticas que se viven en esas zonas de riesgo y demás. Ese es algo muy grave, que no lo conozcamos, que no lo sepamos desde la ciudadanía. ¿Pero qué será? ¿Por miedo a enfrentar una situación que no pueden controlar las autoridades? Probablemente, no sé si sea el miedo, la ignorancia, porque es como la política del avestruz, ¿no? Cuando escondes la cabeza y crees que ya no pasa nada con esconder y con ocultar la información. Mira, lo que yo he notado en los últimos años, yo soy investigadora de estas problemáticas, ya tengo más de 10 años documentando los casos de mujeres asesinadas en el estado, y lo que he notado es que hubo una época en donde no teníamos ley de transparencia, por ejemplo, no teníamos forma legal, jurídica de acceder de acceder a esa información. Entonces la estábamos consiguiendo de mil maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, hice toda una investigación documental, hemerográfica, rescatando de las notas periodísticas de años anteriores, desde el 97, concretamente desde 1997 a la fecha, lo sigo haciendo, de los casos de mujeres asesinadas. Pero esta información yo la corroboraba con lo que me proporcionaba el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, concretamente con la información que me proporcionaba el doctor Mario Rivas Sousa, muy amable, muy atingente él para dar la información. Es el estudio del feminicidio en Jalisco. Ella, a la que estamos escuchando, es la responsable de este material muy valioso. Sí, de este estudio, y te digo, yo le reconozco públicamente al doctor Mario Rivas Sousa esta sensibilidad que tuvo y que ha tenido desde siempre para reconocer cuando hay problemáticas, y él me lo dijo cuando yo acudí con él para solicitar la información, me dijo, pues te habías tardado, dice, porque decía él, yo decía, ¿por qué hacen tanto argüende por Ciudad Juárez y aquí está pasando lo mismo? Claro, él lo veía ahí en lo cotidiano, con las mujeres asesinadas que llegaban y de la que nadie hablaba nada y no se decía nada. Entonces yo comencé a llevar la investigación. Cuando la primera vez que dimos a conocer públicamente la cifra, los datos que nos arrojaba esta investigación, que fue parte de mi estudio, de mi tesis de doctorado justamente, es decir, se hizo además con una metodología muy clara, científica y demás, ¿no? Entonces, cuando dimos a conocer esta información, se deslegitimó tratando de decir que no era cierto, que no ocurría eso en Jalisco, pero además lo más grave es que se le pidió al doctor Mario Rivas Sousa que ya no me diera información. Se le dijo. Él de una manera, a mí me encantó cuando yo lo visité y me dijo, mira, a mí me dieron órdenes de que ya no...
el gobernante en su turno en ese momento, que era Emilio González Márquez, fue en la época panista, y le dijo que no me proporcionara más información. Y él me dijo, mira, me dieron órdenes para que ya no te diera acceso a los expedientes, a la información que hay aquí. Dice, pero como a mí nadie me da órdenes, y tomó todos los expedientes y me los puso en la mano, ¿no? Me dice, tú sigues teniendo las puertas abiertas en este espacio. Entonces, bueno, gracias a personas sensibles como él, es que seguimos teniendo acceso a esa información. Después hubo otra etapa en donde afortunadamente, por la ley de acceso y demás, es su obligación otorgarnos esta información. Comenzaron a hacerlo bajo los indicadores, incluso porque en esa época no lo tenían desagregada la información por sexo. Entonces, si yo pedía los casos de personas asesinadas, me los daban en general, y si yo les pedía cuántas eran mujeres y cuántas hombres, no sabían, no lo sabían. Lo tuvieron que hacer, por ley tuvieron que desagregar, y entonces ya nos tuvieron que proporcionar la información. En los últimos años, ¿qué ocurrió? Después de un periodo de apertura en donde se sentían obligados a proporcionar la información, hubo esta época que yo le llamo del caos de información, y que le viene bien a las autoridades generar ese caos informativo. Es decir, si yo pido una información al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Fiscalía, y a diversas dependencias sobre ese mismo tema, cada una me va a proporcionar información diferente y distinta. Lo que quiere. Cada quien lo que quiere, exactamente. Y eso es apostarle al caos, porque así de esa manera nadie se responsabiliza con el dato, con la cifra. Pero además de todo hubo un retroceso en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el tema de la información. Yo creo que era de las instancias que más claridad había en proporcionar información, porque si yo me metía a la página, pues ahí yo podía encontrar cuántos casos de mujeres asesinadas había, cuántos eran de suicidio, en dónde, en qué lugares, en qué zonas. Incluso yo podía hacer un análisis georreferencial de los asesinatos. Ahora no, porque ahora tienen las muertes violentas todas, y entonces en esas van los suicidios, toda muerte violenta de todas las personas. Y eso, te digo, es un retroceso. Según ellos lo hacen porque el nuevo sistema de justicia penal no les permite. No es cierto, porque no les prohíbe que den a conocer la información. Yo entiendo que no pueden designar en ese momento si es un feminicidio o no es feminicidio, porque eso lo va a determinar la propia investigación. Pero lo que es cierto es que todo asesinato de una mujer, absolutamente todo se tiene que estudiar, se tiene que investigar, claro, bajo el protocolo de feminicidio. Eso es cierto, eso lo tiene que hacer. Para que quede claro, ¿el feminicidio qué es? Es todo asesinato de mujeres por razones de género. Por eso se tienen que investigar. Exacto. Sí. Por su condición de género, por su condición de ser mujeres, así es. De pronto esto no le queda muy claro a mucha gente. Ahora, a propósito del asesinato de Mara y de esta movilización que hicimos en la ciudad, muchos hombres salían a preguntar y a decir, bueno, pero ¿por qué es un feminicidio? ¿La asesinó ya? ¿La violó ya? Así, con esas expresiones. Yo solo repito lo que leo y lo que escucho. Si a lo mejor la quería violar y se le pasó la mano. Eso lo escuchamos alguna vez del procurador de justicia de Nájera, en el caso de una señora mayor de edad, mayor de 80 años, que la asesinaron, la violaron y le iban a robar. Entonces le preguntan, ¿eso es un feminicidio? Dice, no es un feminicidio, la iban a asaltar, se la robaron y se les pasó la mano. Eso dijo, se les pasó la mano. Una violación, ¿eh? Y la violaron a la señora, una señora de 80 Eran años. Como 3 sujetos, ¿no? Sí, me parece. Exacto. La violan, la matan, y entonces él minimiza diciendo, es que se les pasó la mano. Fíjate cómo esta concepción que tiene este tipo, pero que además era quien dirigía las riendas de la justicia en el Estado, de la procuración de la justicia en el Estado, pues se replica en todos los demás personajes que minimiza, pero es que solo esto, se le pasó la mano, se le hizo. Y luego, en el caso de esta chica de Mara, comienzan además todas esas explicaciones justificando y además responsabilizándola a ella de su propia muerte, de su propio asesinato. Primero con el propio lenguaje, ¿no? Cuando se habla de fallecimiento y de muerte, y cuando no hablamos de asesinatos y de feminicidios, ¿no? Los medios de comunicación son muy dados en sus medios justo minimizar la problemática cuando la encontraron muerta, ¿no? Falleció, no se murió de muerte natural, no falleció porque le cayó un rayo, fue asesinada, y hay que comenzar a hablar las cosas por su nombre. Las mujeres, cuando viven este tipo de violencia sexual como la que ella vivió, son feminicidios, porque eso es justo lo que hemos tratado de que se entienda, que cuando una mujer vive violencia sexual,
sexual en cualquier momento, antes, durante o después del asesinato, eso es un feminicidio, porque tiene que ver con esa condición de mujer. ¿Por qué se le ocurrió a este tipo que si ella iba bebida, dormida, como fuera que fuera su condición, estaba ahí en su carro? ¿Y por qué se le ocurrió a él que podía apropiarse de ella, de su cuerpo, de su vida y decidir hasta privarla de la vida? Porque se les ha enseñado a los varones eso, que las mujeres somos objeto de uso y de desuso, ¿no? Uh-huh. Y que en ese sentido, ¿por qué les cruza por la mente a alguien en algún momento los varones si tienen cerquita una niña? Puede ser una bebé de 5 meses, una señora de 80 años o una jovencita de 19 años. ¿Por qué se les ocurre que en un momento en que la ven en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, ellos pueden aprovecharse de esa situación? Porque no hay un respeto. Exacto. Exacto, y ese es un componente, el componente sociocultural. Por eso es que nosotras decimos siempre con mucha contundencia que el machismo mata. Eso, ahí vemos el resultado del machismo, ahí vemos el resultado de las canciones misóginas, ahí vemos el resultado del chiste machista, ahí vemos el resultado de las películas, de las novelas, del comercial. De las bromas, ¿no? Con doble sentido, porque una que se escucha con frecuencia y más después de estos casos es la mató pero no debió de haberla asesinado, uh-huh, ¿no? Haciendo referencia a una connotación sexual, ¿no? Uh-huh, claro. Pero lo más alarmante es cómo todas estas expresiones, doctora, que usted uh-huh hoy nos dice, forman parte del día a día en los centros de trabajo, en casa, y ahora con el tema de las redes sociales, bueno, de una manera anónima entra toda esta violencia de una forma mucho más fácil, uh-huh, y también se expresa en muchos sentidos. Sí, claro, sí. ¿Y cómo desestructuramos eso? O sea, ¿cómo lo cambiamos? Porque aquí hay muchas responsabilidades que nos tocan a muchas, uh-huh, en todo este componente social, ¿no? Desde quienes estamos en casa, por supuesto, la forma en que educamos a niñas, a niños, pero aquí hay una responsabilidad muy fuerte y determinante desde el Estado. Desde el Estado, que tiene que proporcionar seguridad, brindar seguridad a las mujeres en todos los espacios, en su casa, mira, la casa, porque luego yo escucho ahora a partir de esto de Mara tantas declaraciones tan absurdas de que van, bueno, hay que, no, por ejemplo, el llamado que hace el fiscal del Estado de que no utilicen los servicios uh-huh, tal y tal porque son inseguros. Eso más o menos equivale a no te pongas falda larga, no te pongas falda corta, uh-huh, es decir, la responsabilidad te la trasladan a ti como usuaria, ¿no? Entonces no te subas, si te subes, entonces es tu responsabilidad, porque ya él ya avisó que no te tenías que subir, ¿sí me explico? Entonces no es ahí, no es por ahí donde tienen que estar los caminos de la prevención. Por supuesto tienen que estar en el tema de la educación, ahí es un tema fundamental, pero también el de la sanción y el tema de la impunidad. ¿Por qué se atreven a hacer todo eso? Porque no hay medidas hasta el momento que sean efectivas en cuanto a las penas, ¿no? Claro, porque hay todo un tema de impunidad, uh-huh, ¿no? O sea, de los en lo que va de este año, por ejemplo, solamente han sido consignados 13 casos como feminicidios aquí en Jalisco. ¿De cuántos posibles? De 86 que llevamos registrados, son 13 casos solamente. Ahora, doctora, no me quiero ir sin preguntarle esto que ustedes como... Bueno, 13 casos, ¿verdad? ¿Me dice? Sí, de feminicidios. Y bueno, los casos de desapariciones que tú me preguntabas al inicio, sí. Uh-huh, y que eso es algo muy importante. Nosotros solicitamos vía Ley de Transparencia información sobre las zonas, los lugares en donde están desapareciendo a las niñas y a las mujeres. Sí nos dieron la información por colonias incluso, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención, nos llama la atención que en colonias, por ejemplo, como la colonia Jalisco, 9 niñas desaparecidas en el lapso de un mes. En la colonia en Santa Fe, en Tlajomulco, en el municipio de Tlajomulco, otra cifra similar. En otros municipios teníamos de 1, 4, 5, 6, ¿sí me explico? O sea, había como diferentes datos, pero con una sola que desaparezca es motivo para investigarlo, por supuesto, pero un motivo de preocupación. Pero cuando ya en una colonia tú te encuentras que hay 9 denuncias de desapariciones, tú dices, a ver, ¿qué hizo la autoridad ahí?
¿por qué no previno? ¿Qué situación está ahí ocurriendo? ¿Qué está pasando como para que se dé esta problemática en esa zona? Yo confío mucho que con la llegada ahora de la Fiscalía y de toda la estructura, porque la estructura es no solamente la Fiscalía, sino se crea, eso es algo que nosotras insistimos mucho desde con lo de la alerta, insistimos que se creara una unidad de contexto. Al principio no nos entendían de qué se trataba, qué es eso de la unidad de contexto. Nosotros les decíamos, en los casos de violencias contra las mujeres, contra las niñas, contra las mujeres, se tiene que analizar el contexto, o sea, qué es lo que está ocurriendo en esa zona para ver si hay casos similares, porque si tú continúas investigando cada caso en lo individual sin relacionarlo con lo que le ocurrió, con lo que le pasó a otras niñas y a otras mujeres, pues nunca vas a dar con los responsables y puede ser que haya incluso otros delitos que se están cruzando ahí, como el delito de trata o explotación de niñas y mujeres, no sé, hay otros más que se pueden relacionar, pero que no se investigan justo porque cada caso se mira de manera aislada. Uh-huh. Bueno, pues doctora, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, de verdad apreciamos el que la invitación fue muy rápida, pero todo esto nos sirve para tener la información y para, que esa es la idea, sensibilizar más de este tema. No se necesitan más casos como el de Mara. Mara fue muy mediático, pero hay muchos casos de niños, niñas, mujeres que ni siquiera son reclamadas. Exacto. Y son violentadas, son violadas, y ahí quedan en un expediente más, incluso hasta no identificado. Así es. Y ahí es lo alarmante. Creo que tenemos mucho que trabajar como sociedad, como autoridades, pero me parece que nosotros tenemos ahí pues la consigna de estar exigiendo a las autoridades que hagan lo suyo, que las penas sean más fuertes. Claro, y que el tema de la impunidad, que ya no exista este tema de impunidad, porque yo creo que va a ser un buen mensaje el que se le mande cuando un hombre que lastima, que maltrata, que violenta, que asesina a una mujer, es castigado y es castigado con las penas severas como lo establecen los códigos, las leyes. Ese es un mensaje en donde se acaba la impunidad. Mientras esto no ocurra, pues bueno, es un permiso de impunidad, ¿no? Doctora, mil gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Es la doctora Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora de CLADEM Jalisco y también profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa comercial, 1:51, regresamos. Observa.